En Telenoticias Estelar se abordan los temas con análisis y profundidad. En el noticiero líder se marca la pauta para la toma de decisiones en Honduras. Conscientes de esa responsabilidad, los periodistas ejercen un periodismo serio y acorde a las soluciones que requieren los problemas del país. Por estas y otras razones, en Telenoticias seguiremos comprometidos con Honduras. Seguiremos siendo el líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional ya tiene en sus manos la papa caliente al recibir el proyecto de la nueva ley de la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Partidos de oposición cuestionan que diputados de Libre contaminen el proceso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia al promover nombres de políticos afines. El juez Kevin Castela autoriza que la Corte del Distrito Sur de Nueva York mantenga clasificada la información sobre el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que utilizará la vía diplomática para gestionar el asilo político otorgado en El Salvador a Fernando Suárez, prófugo de la justicia por el caso Pandora. Expertos señalan que las constantes multicrisis que debilitan el Estado de Derecho son las responsables de posicionar a Honduras en el penúltimo lugar del continente y el último lugar en la región centroamericana en el índice de desarrollo humano. La máxima casa de estudios revela que las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron en un 30% en todo el país. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 13 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales recibió este miércoles del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la ley de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La comisión informó que el dictamen estará listo este jueves y el mismo incluye eliminar la potestad que tenían las 7 organizaciones que conforman la Junta Nominadora de proponer candidatos. Y además se presentan nuevas herramientas para blindar el proceso en el tema de la transparencia, además de una nueva matriz de evaluación técnica. Se nos acaba de entregar. El diputado de Libre Ramón Barrios, conocedor que se ha perdido tiempo valioso de trabajo en la elaboración para el dictamen de la ley especial de la Junta Nominadora, encargada de la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha convocado de inmediato a los diputados de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para preparar el dictamen este jueves. Hoy, en este momento, se nos acaba de entregar oficialmente el proyecto que viene del Poder Ejecutivo para que la comisión haga su dictamen correspondiente. Nosotros vamos a comenzar a trabajar como comisión inmediatamente y nos hemos comprometido a entregar nuestro dictamen el día de mañana. Barrios explicó que al final solo se tomará en cuenta para la elaboración del dictamen la iniciativa que envía el Ejecutivo, ya que los 2 restantes proyectos presentados a la comisión son más generales y orientados a la elección de altos funcionarios. Este proyecto tiene una particularidad y la particularidad es que es especial para elección
de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, esta comisión, aunque se nos había tornado 2 anteriormente, estos 2 anteriores en realidad tienen un carácter general, que es para elección de altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, la comisión ha decidido que va a entregar un dictamen con respecto a la especialidad del proyecto que tiene el del Poder Ejecutivo. El proyecto da herramientas adecuadas a la Junta Nominadora para escoger a los candidatos idóneos que se autopropongan, ya que en el proyecto se elimina la facultad que tenían las organizaciones que conforman la Junta Nominadora de proponer 20 aspirantes, asegura Barrios, versión que refuerza su compañera de comisión, Maribel Espinosa. Esta nueva ley trae una matriz de evaluación técnica y esa matriz de evaluación técnica responde a estándares internacionales que protegen el derecho a la independencia y la garantía de independencia del Poder Judicial. En cuanto a los requisitos, se mantienen, entre otros, ser abogado y notario para aspirar a ser inquilino de la Corte. El requisito de ser notario es un requisito que está en la Constitución de la República. Nosotros hemos establecido que nosotros vamos a dictaminar una ley secundaria para la Junta Nominadora. Todavía pues no conocemos el fondo, si es igual al que estaba en la plataforma virtual o diferente. Nos vamos a reunir inmediatamente después de esta conferencia de prensa para poder leerlo y revisar, ¿verdad?, de que no trastoque ninguna ciencia jurídica constitucional, ¿verdad?, y poderlo someter al Pleno. En relación a la propuesta de Luis Redondo de una junta de notables, Ramón Barrios explicó que es una exhortativa que se les hace a los miembros de la Junta Nominadora, pero que ese apartado no será abordado en el dictamen porque no forma parte de lo enviado por el Poder Ejecutivo. Con el anuncio de este día se descartan todas las dudas de que sí van a haber reformas para el proceso de la Corte Suprema de Justicia, ya que también el presidente del Legislativo ha anunciado que se va a hacer esta semana la aprobación de la ley especial. José Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. Tal como lo informaba el periodista José Andino, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó esta noche en la sesión que mañana jueves se sesionará a las 4 de la tarde para comenzar a conocer en primer debate el dictamen de la ley especial de la Junta Nominadora y el viernes se estaría aprobando. Mañana, jueves, vamos a convocar a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se va a presentar aquí por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el dictamen de la ley con la cual se van a establecer las nuevas normas con que se va a hacer la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a conocerla en primer debate y vamos a convocar para el día viernes. El día viernes a las 10 de la mañana va a ser la primera convocatoria y ahí vamos a conocer en segundo debate este dictamen. Vamos a dispensar el segundo debate y vamos a someterlo a discusión. Si la reunión se alarga por más de 2 horas y media, vamos a detenernos al mediodía para que puedan tomar los alimentos y luego convocaríamos en la tarde hasta aprobar este dictamen con el objetivo que esta Junta Directiva lo envíe el día viernes al Poder Ejecutivo para su promulgación. Redondo explicó que el Ejecutivo no hizo ningún cambio al proyecto que redactó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Tal como fue redactado por la Secretaría de Transparencia, que es dirigida por el doctor Edmundo Orellana Mercado, así fue enviado por la presidenta Xiomara Castro a este Poder del Estado.
El congresista aseguró que espera que con esto se aleje cualquier duda y especulación y cualquier cosa que es natural debido a los antecedentes de los procesos anteriores y descarta que existan agendas ocultas sobre el tema en este poder del Estado. Bueno, tenemos acceso a este proyecto de ley completo que envió el secretario de Transparencia. Es bastante extenso, no lo podemos leer todo aquí en la emisión noticiosa. Pero nos encontramos con las novedades del proyecto. Pueden ver ustedes. Novedades del proyecto. El criterio de género para la designación de los integrantes de la Junta Nominadora y de la nómina de candidatos y candidatas propuestas para la Corte. Respecto a la Junta, las instituciones y organizaciones convocadas deberán incluir al menos una mujer como delegada, propietaria o suplente. En el caso de la nómina presentada al Congreso, 23 de los 45 integrantes de la lista deberán ser mujeres. Pero en esto hay que aclararle a la gente que la ley dice que al menos la Junta Nominadora debe enviar 45 candidatos. O sea que si la Junta Nominadora decide mandar 50, 70, 100, bien los puede mandar al Congreso. No necesariamente tiene que mandar 45. Ahora, esa es la cifra mínima. Esa es la cifra mínima. Pero puede enviar más de 45. Se establece el principio de publicidad, se incorporan requisitos e inhabilidades para integrar la Junta Nominadora y la prohibición de que sus integrantes puedan ocupar posiciones en el Poder Judicial en los 2 años siguientes a la conclusión de los trabajos de la Junta. El representante de la Corte Suprema no tiene que ser necesariamente quien presida la Junta Nominadora. Se descarta la posibilidad de que las propias organizaciones integrantes de la Junta Nominadora presenten listados con candidaturas por tratarse de una práctica que las coloca como juez y parte y además fomenta que los y las postulantes, buscando favorecerse, se aproximen a gremios, organizaciones e instituciones, afectando su independencia en caso de llegar a integrar la Corte. Quienes quieran participar del proceso de selección tendrán que hacer uso de la autopropuesta. Autopropuesta, Cristina y teleaudiencia. O sea que ya las 7 instituciones, antes podían ellos proponer 20 candidatos. Ya esta vez las instituciones que integran la Junta Nominadora no podrán proponer, sino que cualquier hondureño que crea que reúna los requisitos para optar a ser magistrado de la Corte, se autopropone. Se enfatiza en las condiciones de integridad e idoneidad personal y profesional en la selección, así como en la formación y en las calificaciones jurídicas apropiadas, incorporándolas como factores de ponderación cuya evaluación se realizará mediante indicadores objetivos y medibles para que los honorables diputados y diputadas y en general la población tenga la certeza de que la selección de los responsables de impartir y garantizar la justicia en los más altos niveles del poder esté presidida por criterios estrictamente objetivos e imparciales. Para la elaboración de este anteproyecto, el Gobierno de la República ha contado con el apoyo de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, para quien la independencia judicial es un tema fundamental para el acceso a la justicia y para la garantía de todos los derechos de la ciudadanía, por lo que ha ofrecido al Gobierno de la República continuar con esta asesoría durante el proceso legislativo, si así lo tuviera a bien el Congreso Nacional. Y con este propósito ofrece aportar expertos internacionales y en la materia, incluyendo el relator especial para la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Pues estas son las novedades. El criterio de género y además que ahora ya las instituciones que conforman la Junta Nominadora no propondrán. La Junta Nominadora escogerá de todas las autopropuestas que lleguen de abogados y notarios. Recuerda esta palabrita. Para optar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia hay que ser notario, hay que ser abogado y notario. Ante la propuesta del presidente legislativo para que la Junta Nominadora sea integrada por una comisión de notables, el ex jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, aseguró que es importante que se respete el ordenamiento jurídico del proceso para la elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Las afirmaciones que los diputados del Congreso Nacional han manifestado, que en el marco de lo que establece la Constitución de la República en el artículo 94, pues se respete el debido proceso. Estamos en un Estado de Derecho y el respeto al debido proceso es un elemento sumamente importante y sobre todo en un proceso de trascendencia nacional. Fernández demandó de la ciudadanía vigilancia permanente con el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema, pues de eso depende nuevos inquilinos del Poder Judicial, ya que de eso depende una administración de la justicia independiente en los próximos años. La vieja práctica de repartición de magistrados a la Corte Suprema de Justicia entre los partidos políticos más votados en el proceso electoral no deja de preocupar a los hondureños, que desde ya comienzan a escuchar las voces de algunos diputados promoviendo nombres de profesionales afines a los intereses partidarios, cuando lo que se busca es despartidizar la impartición de justicia. Se abrió la sesión. En medio de la discusión de un marco legal que promete en teoría fortalecer el rol de la Junta Nominadora en el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema, los diputados del Congreso comienzan a tirar las cartas sobre la mesa en apoyo a candidatos específicos. Tal es el caso de este congresista de Libre, que de forma prematura adelanta su voto para la secretaria de Finanzas, Ritzy Moncada. Lo que expreso es un apoyo total a la ministra, no solo por lo que ella ha demostrado en sus capacidades profesionales, el amor al pueblo hondureño, y que también formó parte de esta gesta histórica del triunfo del pueblo hondureño representado por Xiomara Castro, sino porque también sabemos nosotros de su honestidad, y lo que el pueblo hondureño anhela es que esta nueva Corte Suprema esté integrada por notables, por gente capaz de impartir justicia. En el nacionalismo lamentan que desde ahora el Partido Libre esté negociando la inclusión de reconocidos liderazgos políticos para que ostenten un cargo en el Poder Judicial, cuando el compromiso era llenar esos puestos con profesionales que no sigan intereses partidarios. Por tanto, llaman a todos los sectores a garantizar una elección transparente. A todos los partidos políticos, al CNA, a ASJ, a la sociedad civil, la ciudadanía en general, para que nos pongamos de acuerdo en un proceso transparente, en un proceso cívico que se pueda ver en vivo. La necesidad de reconstruir un nuevo sistema de justicia requiere de magistrados independientes, señala el director del CIPRODE, quien considera que con este tipo de insinuaciones, el mensaje que se deja es que no hay intención de enmendar los errores que acontecieron en el pasado. Con este tipo de propuestas lo que ocurre es que no vamos a tener la mejor Corte Suprema de Justicia. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia que efectivamente responda a los intereses del país. De acuerdo a este analista, la contaminación del proceso era inevitable al tratarse de un tema político, donde de forma inminente habrá distribución de cuotas de poder en base a intereses sectarios, pese a la gran expectativa que genera una nueva normativa en proceso de discusión. Las variables políticas, por más que podamos blindar el proceso y hacerlo más transparente, que yo aplaudo y apoyo, no podemos desconocer de que las variables políticas van a tener una influencia en las decisiones finales. Honduras enfrenta el desafío de hacer las cosas distintas, y eso pasa por la aprobación de la nueva ley especial de la Junta Nominadora, dicen analistas. Acabar con la vieja repartición de cuotas de poder no será una tarea sencilla. No obstante, si realmente existe un verdadero compromiso de fortalecer el Estado de Derecho, tendrá que buscarse la manera de no contaminar el proceso con la sucia injerencia política, de manera que se le devuelva la certeza a la población que sí es posible la conformación de un poder judicial independiente. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y lo otro es que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ya tiene listo el acuerdo por la justicia de Honduras para lograr un cambio real, profundo y sustancial en el sistema de justicia, que implica que los representantes que conforman la Junta Nominadora renuncien al mandato constitucional que tienen para que ellos nombren notables científicos para que decidan o hagan el trabajo que le corresponde a los representantes de las 7 instituciones que llamamos Junta Nominadora. Ya está el acuerdo, aquí lo pueden ver en pantalla.
nosotros, el presidente del Congreso Nacional de la República, considerando que Honduras tiene ciudadanos destacados a nivel internacional con las más altas capacidades, honorabilidad y prestigio consolidado e indiscutible, que sin ninguna duda tienen un interés genuino en cambiar Honduras, su tierra natal, y del que ninguna persona, grupo, institución, organización ni partido político puede cuestionarlos, ya que son un orgullo para la nación. Por lo tanto, acordamos por la justicia de Honduras hacer un cambio real, profundo y sustancial en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030. Primero, las instituciones y organizaciones que integran la Junta Nominadora de la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acordamos y aceptamos que sea el grupo de notables hondureños los que se encarguen de dirigir, organizar, evaluar, seleccionar y proponer candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030 al Congreso Nacional. Pero miren que el proyecto de ley que presentó Edmundo Orellana le quita esta función a la Junta Nominadora. En todo caso, tampoco los notables, si al final esta teoría triunfa, podrían nominar, porque lo que vale ahora son las autopropuestas. Pero bueno, esto que estoy leyendo es un escenario, producto de la propuesta que ha hecho el presidente del Congreso Nacional, para que los representantes de las instituciones que conforman la Junta Nominadora renuncien al mandato que les da la Constitución y ellos se encarguen de nombrar a notables con carácter científico y que estos hagan todo el trabajo que dice la Constitución por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los representantes de las 7 instituciones, entre ellos el COEP, los claustros de profesores de las facultades de Derecho, el CONADE y otras 4 instituciones más. Luego dice, el Congreso Nacional de la República de Honduras apoyará, financiará el proceso que se establece en el presente acuerdo para que el grupo de notables pueda realizar y culminar de una forma eficaz este encargo que le hace el pueblo hondureño. Luis Redondo Guifarro, Ani Ochoa, Rafael Antonio Canales, presidente del Colegio de Abogados, Blanca Saraí Aguirre Lozano, comisionada. No hay firmas, ¿verdad? Ninguno quiso firmar. Blanca Saraí Aguirre Lozano, Mateo Miguel Gibrín Canaguati, Francisco José Herrera Alvarado, claustro de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas a través de la Universidad Nacional Autónoma. Nadie de los claustros, que yo sepa hasta el momento, le ha delegado al rector de la Universidad Autónoma que asuma ese compromiso de renunciar al mandato que dice la Constitución para cedérselo a científicos que se encarguen de todo el proceso de supervisión, de evaluación y de selección de los 45 candidatos o más que envíen al Congreso para que éste escoja 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Carmen Aide López, de la sociedad civil, Hilario Espinosa, de las confederaciones de trabajadores de Honduras. Lo cierto es que nadie ha firmado, pero estos son los nombres que ya tiene listo Luis Redondo para que lo acompañen en su propuesta, que por lo visto no tendrá éxito, porque inclusive ya van a someter a discusión este proyecto del Poder Ejecutivo que no contempla en lo absoluto esto que está proponiendo el diputado presidente del Congreso Nacional de la República. En otra información, el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, se mantiene optimista ante una eventual llegada de la Sisi al país. No obstante, considera que mientras la élite política no elimine todos aquellos obstáculos jurídicos que limitan labores de investigación, ninguna misión internacional contribuirá a la erradicación de este flagelo crónico. Esperemos que las Naciones Unidas digan que sí, pero se necesitan los estamentos legales que realmente garanticen una buena acción. Y eso solo se va a dar cuando los políticos en el Congreso Nacional estén de acuerdo en priorizar la justicia en Honduras. Pero si van a seguir defendiendo o buscando intereses políticos, ni sí, ni más, ni nada va a lograr sacarnos de la corrupción. León considera necesaria la llegada de la Sisi para contribuir a fortalecer el debilitado sistema de justicia nacional. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, el FOSDE ha preparado un informe sobre los primeros 6 meses de la gestión de la presidenta Castro y cuestiona la baja ejecución presupuestaria.
lo que significa para el FOSDE ineficiencia del actual gobierno y deja entrever que la mayoría de funcionarios que asumieron cargos carecen de conocimientos en la gestión pública. Atentos a este informe que ofreceremos en los próximos minutos. Pero antes, la noticia positiva de esta noche le trae la compañía Tigo, que amplió su red de cobertura en la zona productora de Chandala en Francisco Morazán. Los habitantes de esta zona dan fe que el cambio les ha mejorado la vida. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. La comunicación es un derecho humano fundamental para el desarrollo de un país y de eso está consciente Tigo, quien amplió la red de comunicaciones en Chandala, Francisco Morazán, y ahora sus habitantes dan fe del cambio porque ahora pueden comunicarse con sus familiares hasta y desde las montañas. Y era un problema, pero ahora de que ustedes están entrando aquí ya con la red de Tigo, todo está normal. Sí, ya da bien, da en todo lugar. Y más bien en caso nosotros vamos aquí así a caminar a los cerros y allá solo Tigo agarra. Don Alejandro es otro habitante de Chandala que siempre ha utilizado la red Tigo y dice que no la cambiaría por nada. Bueno, porque usted sabe que cuando llama usted que quiere darse cuenta de ciertas cosas y entonces si le falla, entonces de nada está. ¿Sí? ¿Pero ahora contigo ya no le va a fallar? Y yo contigo tampoco. Pero no solo los habitantes de esta comunidad les ha cambiado la vida la señal de Tigo. A los pequeños comerciantes también, ya que sus ventas han mejorado hasta en un 100%. Anteriormente la señal no era muy buena y la población lo sabía, pero últimamente ha mejorado bastante. He hecho un poco de publicidad mediante mi estado de WhatsApp, la gente lo ha visto y he tenido bastante afluencia ahora en la venta de chips y lo que es saldo. Ahorita ha sido mucho mejor la señal es perfectamente bien, he vendido más recarga y he generado más ingresos en mi negocio. Por la experiencia obtenida, los habitantes de esta pequeña pero unida comunidad recomiendan la mejor señal y mayor cobertura de Tigo. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Y en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos dice que la Unión Europea quiere acabar con la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos al abrir una nueva fábrica de chips al sur de Francia. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. La Unión Europea quiere acabar con la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos al abrir una nueva fábrica de chips al sur de Francia. Una fábrica de chips impulsada por dos grandes fabricantes, STM Microelectronics y Global Foundries, serán los encargados de construir la primera fábrica de semiconductores en suelo francés. El objetivo es que esté finalizada en 2026 y se calcula que dará trabajo a unas 1,000 personas. Francia se une a Alemania en la pugna por la fabricación. Los dos grandes países de la Unión Europea ya han oficializado su plan de contar con una fábrica de chips propia. En Francia no serán transistores de primer nivel, sino chips de 18 nanómetros para automoción y otras aplicaciones. Es decir, transistores para un gran grueso de la industria, pero no de última generación. En total esperan producir unos 300 millones anuales. El objetivo de la Unión Europea es atraer fabricantes capaces de producir chips de 2 o 3 nanómetros como Samsung, pero hasta el momento no se han dado estas conversaciones. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic, porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa. Te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic.
Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredo Mati. El precio de los combustibles es presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Debido a la tendencia en el mercado internacional, se espera una nueva rebaja en el precio de las gasolinas para la próxima semana, anunció el director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Ahora creemos que nuevamente vamos a ver reflejada una rebaja importante en la gasolina superior y regular para la próxima semana. Eso lo vamos a saber con certeza el viernes. Lo que podemos asegurarle a la población es que las rebajas que se manifiesten en el mercado internacional van a ser reflejadas en el mercado local. El funcionario explicó que gracias a las medidas de ahorro y teletrabajo en las oficinas públicas se ha logrado una reducción del 12% en el consumo de carburantes. La aplicación de la medida se observaba un promedio de consumo de más o menos 11,5 millones de galones de los 3 combustibles líquidos por semana. Ahorita ha bajado en más de 1 millón de galones ese consumo. Estamos más o menos en 10,300,000 galones de consumo de los 3 combustibles líquidos por semana en todo el país. Entonces, estamos hablando de que más de 1 millón de galones entre los 3 combustibles se está ahorrando, ¿verdad?, producto de las diferentes medidas. Poza detalló que los subsidios y la rebaja de 10 lempiras a los impuestos de los combustibles otorgados por el gobierno representan un sacrificio fiscal que superará los 10,000 millones de lempiras durante el presente año. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En nuestra sección Hagamos Negocios, conozca cómo el modelo de franquicias está potenciando a las empresas hondureñas. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Expandir su marca a nivel nacional e internacional es el sueño de cualquier pequeño o mediano empresario y gracias a la segunda edición del programa Franquiciando Honduras, 8 negocios dieron el gran salto. Estamos muy contentos por el esfuerzo de estas 8 empresas que el día de hoy se convierten formalmente en franquicia. Estamos esperando generar alrededor de 40 empleos nuevos ante el otorgamiento de cada una de ellas y es un impacto económico tanto con empleos directos e indirectos muy fuertes en la economía. El modelo de franquicia consiste en que el dueño de la marca estructura y documenta toda la información de la empresa, incluyendo fórmulas y recetas, y las da en otorgamiento a un tercero, es decir, a un inversionista. Podemos construir integración a través de un formato como el de franquicia, que es un formato exitoso, que son empresarios forjando empresarios. Yo soy un empresario que tengo una marca, que me va bien con esa marca, y yo puedo enseñarle a otro, venderle a otro mi concepto, que no es vender y perder la marca, no, es acompañarlo en una relación ganar-ganar. Las 8 empresas, al igual que las que conformaron la primera edición, se expandirán a El Salvador y Guatemala por la calidad del producto hondureño. Y ya se anunció una tercera y última edición que comenzará en septiembre, donde puede aplicar cualquier negocio legalmente constituido. Únicamente debe abocarse a las oficinas de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Cintia López, Telenoticias. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. ¿Tienes dinero de volada? Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Jessica Granados es una holanchana que al quedar sin empleo producto de la pandemia de la COVID-19 y con muchas deudas por pagar, decidió poner en práctica las recetas de su abuela para salir adelante y comenzó a elaborar dulces de leche y azúcar con singulares figuras. Jessica es nuestra emprendedora de hoy.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. 10 figuritas en cada uno. Jessica Granado se creció con su abuela. Granado miraba que su abuela hacía tabletas a base de leche y azúcar, donde ella junto con su prima en la niñez les gustaba mucho, tanto así que se las comían sin permiso. Con el tiempo llegó la pandemia y Jessica se quedó sin empleo y con deudas por pagar. Fue allí donde recordó la receta de la abuela y comenzó a realizar tabletas y día con día va innovando. Hoy en día realiza dulces con figuras de frutas, formas de corazón, entre otros. Y en honor a la abuela, que ya no está con ella, lleva la marca Dulces Doña Cecilia. Ella nos hacía dulces porque a nosotros nos encantaban los dulces. Entonces nosotros, cuando comenzó la pandemia, en esos días uno no podía andar fuera de la casa. Y nosotros recordamos la receta de nuestra abuela, los dulces. En honor a mi abuela, pues nosotros colocamos la marca Dulces Doña Cecilia. Hacemos fresas, uvas. Reina Martínez agradece a esta marca Dulce Doña Cecilia, ya que hoy tiene un empleo y lo considera una bendición de Dios. Significa pues una bendición, porque cuando hay trabajo pues hay dinero, y si hay dinero pues uno cubre sus necesidades. Los clientes disfrutan de este rico producto y lo recomiendan a la población. Sí, vine a comprar y lo recomiendo 100% a probar estos dulces deliciosos, los mejores de Catacamas. Y es que en esta pequeña cocina realizan los ricos dulces, Dulces Doña Cecilia, el sabor de la abuela. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, detalló en un nuevo informe que durante los primeros 6 meses del año se observa una baja ejecución presupuestaria y un alto nivel de endeudamiento que pone en riesgo las finanzas públicas. En ese sentido, el FOSDE indica que el país sigue endeudándose con viejos y nuevos mecanismos, por lo que las autoridades parecieran desconocer la gravedad de la situación económica y social de Honduras, así como el riesgo que se puede generar al desarrollo y bienestar de la población. Según el Foro Social de la Deuda Externa, el gobierno solo ha ejecutado alrededor de un 20% de la inversión pública, lo que explica claramente una política económica que disminuye las posibilidades de creación de nuevos empleos y facilidades para que la actividad económica del país pueda verse favorecida y respaldada en los próximos años. Por lo tanto, el FOSDE recomienda evaluar en qué se están asignando los recursos y qué sectores se están priorizando para que impulsen el país. Este informe del FOSDE sobre el primer semestre de la administración Castro carga contra el gobierno la baja ejecución presupuestaria, lo que denota ineficiencia y deja entrever que la mayoría de funcionarios que asumieron cargos carecen de conocimientos en la gestión pública. El Minuto Financiero es presentado por Platice, el banco de las pymes. La ejecución de apenas un 35% del presupuesto de la República en la primera mitad del año es ineficiente e indica que los funcionarios no estaban preparados para hacer una buena gestión administrativa, afirma este economista del Foro Social de la Deuda Externa. Llegar a la administración pública y la mayoría sin un conocimiento de la gestión administrativa, eso también ha pasado factura de que no lleguemos ni siquiera al 40% de ejecución presupuestaria. Luego, nosotros creemos que sin duda el tema de tener algún tipo de boicot de parte de los funcionarios anteriores, sin embargo, también no es una excusa que sea válida debido a que ya ha transcurrido cierto tiempo. El informe del FOSDE al primer semestre del año indica que el gasto estatal no está acorde a la crítica realidad que vive el país, pues se observa que pagar deuda es la prioridad y los proyectos y programas tampoco están llegando a la gente porque no se ha ejecutado ni el 20% de los 23,000 millones de lempiras aprobados para la inversión pública. La continuidad de los programas, de los proyectos no llegan a la gente porque están paralizados.
La baja ejecución es preocupante y puede generar una espiral inflacionaria si el gobierno se dedica en el segundo semestre del año a pagar salarios pendientes, servicios y deudas de energía, entre otros, con los recursos de las reservas internacionales prestados por el Banco Central de Honduras. Esa relación que hay entre presupuesto, ejecución presupuestaria baja, obligaciones que tiene que cumplir el gobierno en términos de salarios y sueldos y inflación, puede generarle mayores problemas al país. Yo quiero poner mucho énfasis en el gran problema monetario que puede presionar para la inflación por el exceso de gasto fiscal y por el exceso de compromisos que se están dando con esos préstamos que el Banco Central ha aprobado. Ante la problemática, el sector privado demanda que sea eficiente la inversión pública, porque esto ayudaría a reactivar sectores productivos como la construcción y el agro para generar empleos. Esperamos que se pueda mejorar la gestión del gobierno para que pueda generarse, reitero, oportunidades de empleo y de inversión. Por su lado, autoridades del gobierno han reiterado en varias ocasiones que en esta segunda mitad del año se ejecutarán diferentes programas y proyectos enfocados en reactivar la economía para generar oportunidades. Después de que el gobierno aumentara en más de 50.000 millones el presupuesto para este año 2022, lo menos que se espera, dicen los analistas, es que haya una eficiente inversión pública que genere bienestar en la población. Sara Carranza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Plafice, el banco de las pymes. Los directivos del INPREMA revelaron este miércoles a la Comisión del Congreso que revisa el contrato del Aeropuerto Internacional de Palmerola que la obra fue financiada en su mayor parte con fondos del Estado y del INPREMA contra una mínima parte de la empresa responsable de la administración del proyecto. El INPREMA invirtió 110 millones de dólares, de los cuales 20 millones son en acciones para el INPREMA y 90 millones que son un préstamo a Palmerola International Airport, con una garantía prendaria que es ridícula. O sea, si llegara a quedar mal el préstamo, no es que le responden con sus acciones dentro de Palmerola, sino que hay una tercera empresa llamada Lutech, que es la garantía prendaria, y si esta empresa llega a quebrar, los 90 millones de dólares que los maestros han invertido quedarían en el aire. Hemos descubierto que esta empresa de Palmerola solo invirtió como 10 millones de dólares en todo el proyecto, y que de ahí todo lo puso el Estado y lo complementó INPREMA. Entonces es bonito hacer negocios así, sin mucho riesgo, que le entreguen el dinero por parte del Estado, dirigir la empresa, recibir las ganancias y que todos los riesgos pertenezcan a INPREMA y al Estado. El congresista agregó que será el Ministerio Público que deduzca la responsabilidad penal en ese caso, ya que encontraron que habían recomendaciones para que no se realizara el préstamo y que se esperará la opinión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Sin embargo, no se cumplió el procedimiento. Luego de sostener una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y alcaldes de los municipios de Gracias a Dios, la diputada Erika Urtecho advirtió que el departamento de Gracias a Dios está a las puertas de una potencial hambruna. Esta reunión arranca con el tema de la crisis alimentaria. Eso hablamos con el presidente de la Mancomunidad. Debido a la pérdida de las cosechas y de cultivos que hemos tenido, que ha sido bastante importante, y que la FAO al inicio del año ya había dicho que habría una hambruna global, pues estamos queriendo hacer un llamado para que poder informar y comunicar la información que cada alcalde ha tomado a bien recolectar, porque estamos interesados en poder apoyar y ver de qué forma evitamos y esta potencial hambruna que viene para el departamento. Bueno, pues como decimos, estamos en alerta roja, ¿verdad?, por varios factores. Tenemos un problema ahorita, ¿verdad?, lo que es el tema sanitario, ¿verdad?, que sabemos que los ha llevado a una derivación. No tenemos cirujanos en todo el departamento, en el único hospital que asiste a los 6 municipios del departamento, gracias a Dios. Más también, ¿verdad?, con las lluvias que tenemos, que ya van casi 2 meses, ¿verdad?, de que los han dañado todo lo que es cultivo y todo lo que es granos básicos están totalmente en pérdida. Y esta noche en la sesión legislativa los alcaldes comparecieron junto a la diputada Erika Urtecho para presentar el informe y explicar la situación que atraviesa el departamento.
Con el fin de convertir a San Pedro Sula como destino turístico, las operadoras del rubro y representantes de la alcaldía municipal sostuvieron una reunión para establecer las bases de la diversificación de los productos que a la vez permitirá generar una mayor derrama económica. La iniciativa de la reunión que tuvimos en este momento es sumamente importante con las turoperadoras del municipio. Es justo para poder armonizar, para poder generar bases sólidas que nos permitan propiciar espacios donde podamos desarrollar el turismo en San Pedro Sula. La directora municipal de turismo apuntó que la ciudad industrial cuenta con riqueza histórica y natural que se puede aprovechar para la recreación de los hondureños y también como una fuente de empleo. Las demandas clientelares de los colectivos de Libertad y Refundación volvieron a la palestra este miércoles, luego que un grupo de activistas se tomaran las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en reclamo de plazas laborales. Los dirigentes exigen una reunión con la titular de la institución, Laura Suazo. No obstante, las autoridades de la entidad manifestaron que no tienen vacantes disponibles por ahora, puesto que más del 80% del presupuesto de la SAC se va en pago de salarios. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, expertos y analistas coinciden que el país debería tener encendidas todas las alertas ante el pobre posicionamiento que tienen el índice de desarrollo humano y la precaria escolaridad de los hondureños. Con la inflación galopante que recorre el mundo, las tasas de interés van de subida. En nuestra sección de educación financiera le explicamos cómo le afecta el gigantesco aumento de las tasas de interés y quiénes se pueden beneficiar. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Es más caro pedir dinero prestado. La banca comercial le va a cobrar un mayor interés por prestarle dinero, incluso si no pide directamente un préstamo pero utiliza la tarjeta de crédito. Esta funciona con una tasa variable. Si no la paga a tiempo, el castigo llegará a través del cobro de intereses mucho más altos. Favorece el ahorro. De la misma manera en que el aumento de las tasas desincentiva el consumo, favorece el ahorro. Ahorrar se vuelve más atractivo porque aumenta la rentabilidad, es decir, es más rentable tener el dinero en el banco. Puede afectar al crecimiento económico. La ola global de subida de tipos de interés genera un efecto de moderación para el crecimiento económico. El aumento de las tasas afecta la capacidad de inversión de las empresas y la demanda por créditos de consumo en un contexto bastante complicado a nivel global. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Los expertos en educación llegan a la conclusión que el retroceso en el promedio de escolaridad de los hondureños, que en la actualidad es de menor a los 6 años, es el resultado de múltiples factores relacionados con la desorganización, falta de voluntad de las autoridades, poco compromiso del gremio magisterial y problemas estructurales que se han arrastrado por décadas sin lograr ser solucionadas. Los esfuerzos realizados durante una década para aumentar el promedio de escolaridad de los hondureños se perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Para el 2000 el índice de escolaridad era de 4.3 años, aumentó a 6.6 en el 2019 y actualmente descendimos a 5.6 años por la pandemia. Pero la COVID fue solo la gota que rebalsó el vaso, porque las causas de este deterioro van mucho más allá de la llegada del virus. Un currículum nacional básico deficitario. 2, calidad deficiente. 3, conflictividad dentro del sector educativo. 4, bajas matrículas. 5, pandemia COVID, la infraestructura escolar deteriorada desde hace unos 30 años aproximadamente. Lo anterior está relacionado con el raquítico compromiso tanto del Estado como del gremio magisterial, según Espinal. En la Secretaría de Educación, 63,000 maestros, es una empresa enorme. Con la pandemia y con la situación que hay, activos en el aula, habrán que unos 35,000 a 40,000
maestros. La debacle de la educación no solo ha causado retrocesos en escolaridad, sino que ha disminuido en al menos 2 años los niveles de aprendizaje. Lo más preocupante es que ha creado una total apatía en muchos jóvenes que no ven a la educación como un generador de oportunidades. El 26% de los menores encuestados en el 2019 por el INE señalaba que no tenía interés en seguir estudiando. Esto corresponde a tercer ciclo de básica y el nivel medio. Tiene que ver con que los jóvenes no perciben que estudiar tercer ciclo o media les vaya a facilitar obtener un trabajo. Es decir, esto ya se vincula con la economía, la falta de oportunidades de trabajo y por supuesto con la inmigración. Miles de jóvenes que emigran porque consideran que el país no les va a ofrecer la oportunidad de ganarse la vida honradamente. Se perdieron 2 años de aprendizaje, un 40% se perdió en el área de matemática. Entonces, y todavía este aprendizaje no se recupera ni hay un plan para poderlo recuperar. Los expertos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque el sector educación es una bomba a punto de estallar. Sugieren también mayor compromiso y enfocarse en abrir oportunidades para casi 1 millón de ninis hondureños, un grupo de jóvenes entre los 12 y 30 años que no estudian ni trabajan y para muchos de ellos su principal aspiración es emigrar del país. El excandidato presidencial Efraín Díaz Arribillaga llama al gobierno a priorizar la inversión, sobre todo en el sistema educativo público, de manera que la población hondureña por lo menos logre completar sus estudios de educación media para alcanzar un mejor índice de desarrollo humano. Ese ha sido el éxito de los países asiáticos y de todos los países, Costa Rica y otros países en que la mayor parte de su población por lo menos tiene toda la educación prebásica, primaria y secundaria. Y, por supuesto, fortalecer la educación superior. Díaz también aboga por el fortalecimiento de la educación superior con innovación e investigación. Y a propósito del índice de desarrollo humano, donde estamos mal posicionados también, el pobre posicionamiento de Honduras en este índice, les estoy hablando del índice de desarrollo humano, penúltimo lugar del continente americano, solo arriba de Haití, y el último lugar en la región centroamericana, debe encender todas las alertas por el decadente rumbo que lleva Honduras, estiman diversos sectores. El índice de desarrollo humano de Honduras va en picada. Esto es producto de la multicrisis que enfrenta el país y está relacionada con las desigualdades, la pobreza y el debilitamiento sistemático del Estado de Derecho durante las últimas décadas. La corrupción, el latrocinio, el incremento de la violencia y sobre todo la reducción de los presupuestos de parte del Estado que ha habido para atender los temas sociales. El Estado carece de institucionalidad eficaz para atender los problemas sociales. Los hondureños viven en su mayoría en condiciones de pobreza o extrema pobreza, y esto, junto a la falta de oportunidades, desmejora sus condiciones de vida. El abandono de gobiernos anteriores creó esta desatención que ahora afecta a la población, estima este funcionario. Se dedicaron a robarse el presupuesto del Estado, 70.000 millones de lempiras al año en corrupción, casi la mitad del presupuesto disponible. Entonces, ¿qué pasó? Se abandonaron los programas sociales. Aquí en esta antigua secretaría, que era la Secretaría de los Pobres, no le ayudaban a los pobres, solo ayudaron a acrecentar las cifras de pobreza. Se abandonaron las políticas públicas, se abandonó el estado de bienestar y por lo tanto hoy lo que tenemos es un estado colapsado. Según Cardona, el gobierno desarrolla una agenda de protección social sin precedentes, con una inversión de más de 10.000 millones de lempiras. Asegura que la prioridad de la presidenta es que su gobierno sea recordado por restaurar la democracia y reducir los indicadores de vulnerabilidad social. Este sociólogo pide pasar del discurso a la acción para evitar que Honduras se convierta en la segunda Haití de Latinoamérica, un país con una historia de degradación social y económica que ha generado episodios de pobreza, violencia, inseguridad, corrupción e insatisfacción ciudadana que no dista mucho de la realidad nacional. Lo preocupante es que cada vez nos estamos acercando más a la situación de Haití. Eso indica pues también la situación en la que estamos nosotros. Si no estamos tan alejados de esos indicadores de Haití, eso es lo que nos sugiere, es que estamos haciendo las cosas de la misma forma como
se están implementando en ese país. Ante el panorama, Sorto sugiere crear estrategias que aborden las causas estructurales que reducen el desarrollo humano y alimentan el malestar social, así como evitar las luchas de poder que debilitan el Estado de Derecho y deterioran la democracia. Las autoridades policiales en Madrid, España, confirmaron la muerte de un hondureño que respondía al nombre de Wilmer Meraz. Según la información brindada, Meraz perdió la vida luego de lanzarse a las vías del tren en la estación de Ascao, en la línea 7 del metro de Madrid. El joven era originario de Pespire, Choluteca, y según familiares tenía 6 años de residir en España. Esta noche en la sesión del Congreso, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, presentó un proyecto de ley para que el 23 de octubre se declare el Día Nacional del Migrante. Resaltar y conmemorar a aquellas personas que han perdido su vida en ese trayecto tan doloroso, pero que nos permita en esa semana de conmemoración hacer que en los consulados se discutan las problemáticas que ellos tienen, que sean escuchados por los cónsules, que sientan que el consulado de nuestro país en el extranjero es su casa, que se sientan en casa. Con esta iniciativa se reconoce que los migrantes son generadores del 12% del ingreso del Producto Interno Bruto del país y que su esfuerzo es de enorme alivio para los problemas económicos, aseguró la congresista. La Fundación 15 de septiembre informó este miércoles que ya están listas las actas de defunción para repatriar los cuerpos de los migrantes hondureños fallecidos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Nos pusimos en contacto con la funeraria que tiene los cuerpos de estos 6 hondureños, los cuales nos han confirmado que ya tienen listas las actas de defunción, o sea que ya están listos para poder ser repatriados. El único inconveniente que se ha encontrado que el vicecanciller había anunciado que el gobernador de Texas iba a incurrir con los gastos para poder repatriar a estos compatriotas, pero ayer nos confirmaban en la funeraria que se ha declinado esta gestión de repatriarlos por parte del gobernador de Texas. Flores pidió a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que agilicen los trámites para poder realizar la repatriación y que los familiares de las víctimas puedan darle sepultura en sus lugares de origen. La Cancillería hondureña gestionará por la vía diplomática ante el Reino de España el asilo político otorgado en El Salvador al prófugo de la justicia hondureña Fernando José Suárez Rivera, vinculado al caso Pandora, por el que se presentó en su contra requerimiento fiscal por 3 delitos continuados. La entrega del extestigo protegido se suspendió ayer en El Salvador, donde fue capturado, al enterarse las autoridades de ese país que en mayo pasado España le otorgó asilo político. La Cancillería hondureña prepara documentación relacionada al caso penal de Fernando Suárez para acreditar ante el Reino de España que se trata de un prófugo y no perseguido político, al que debe retirarse la condición de refugiado, misma que impidió su entrega a Honduras por parte de autoridades de El Salvador. Me comuniqué con el embajador de España, a quien le enviaremos la información. Él se la enviará a la Oficina de Refugio y Asilo de Madrid. Ellos van a estudiar el caso, ver si estos elementos del gobierno de Honduras, donde nosotros decimos él cometió delitos comunes, que no es persecución política, ellos evaluarán toda esa información y van a aplicar la cláusula de exclusión, artículo 1F de la Convención de Ginebra, y será depuesto de ese estatus de refugiado. La institución del asilo está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y el protocolo agregado a esta, por lo que a criterio de este abogado podrá intentarse, pero no será fácil lograr que España retire el estatus de refugiado otorgado a Suárez el 12 de mayo pasado. Realmente difícil que puedan devolver a esta persona al Estado de Honduras, porque precisamente iría contra la naturaleza misma de la institución del asilo, porque en Honduras, una vez devuelto, podría quedar expuesta la vida de esta persona si el asilo fue otorgado en base al hecho de la falta o ausencia de derechos, garantías de ejercicio fundamental.
Lo que es probable es que Juárez, abogado de 41 años, haya entregado a España información incompleta sobre su condición de imputado por los delitos de fraude, uso de documentos públicos falsos y malversación de caudales públicos relacionados con el caso Pandora. Fernando Suárez ha sido puesto a disposición de un magistrado de la Corte Suprema de El Salvador para que sea este que decida si hay mérito para que sea enviado a Honduras y entregado a las autoridades nacionales, o por el contrario deja que siga el curso que entiendo España ya culminó. El vicecanciller García estima que la documentación que acredita la participación de Suárez en delitos de corrupción estará completa en una semana y con ella pedirá que se le excluya del estatus de refugiado. La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que reconoce la vulneración de los derechos de la etnia Tolupán radicada en la comunidad de San Francisco de Locomapa, en Lloro, lo que sienta un precedente en la lucha de los pueblos indígenas que históricamente han sido discriminados y abandonados por el Estado. Solamente el 5%. Los tolupanes, una etnia que históricamente ha sido marginada, recobra la esperanza tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia del fallo que reconoce la violación de sus derechos por parte de las autoridades municipales de San Francisco de Locomapa, Lloro, al negarles acceso a recursos de alimentación y salud por motivos de sectarismo político. Es muy importante y es un precedente, ya que históricamente pues todos los derechos de los pueblos originarios han sido relegados a un segundo plano. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, tienen iguales derechos que el resto de la ciudadanía de Honduras. El fallo obliga a las autoridades a no discriminar ni utilizar recursos y servicios públicos para hacer propaganda. Los representantes tolupanes aseguran que tampoco se trata de llevar a la comunidad proyectos asistencialistas. Nosotros no queremos que nos lleven una bolsa solidaria, queremos que se trabajen con proyectos para la alimentación, una seguridad alimentaria en nuestra comunidad de la tribu San Francisco. Un estudio socioeconómico a la tribu Tolupán de la comunidad de Locomapa revela que el 43% de las familias integradas mayormente por 5 personas tienen ingresos mensuales menores a 1,000 lempiras. Y nosotros lo que le estamos solicitando al Estado es de que este tipo de condiciones que son tan adversas para poblaciones tan empobrecidas cambien, que se instalen centros de salud, que estos centros de salud estén debidamente abastecidos y también de que se desarrollen programas para que nunca más exista el hambre en estos pueblos indígenas como el de San Francisco de Locomapa. La comunidad de tolupanes y defensores de grupos étnicos señalan que el fallo es histórico y sienta un precedente en la exigencia pública para que se acabe el abandono generalizado de todos los pueblos originarios de Honduras. Cintia López, Telenoticias. Un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal dictó detención judicial para 8 tripulantes de 2 botes pesqueros interceptados el pasado martes por la Fuerza Naval de Honduras en la zona atlántica del país, en posesión de 324 kilos de cocaína. Los 8 detenidos son Chen Derry Moore Forbes, Byron Hershey, Carter Wood, Fred Pérez, James Wester, Jason Wendell Powell Jiménez, Gabriel de Jesús Antúnez, Dairon Lee Matute y Denis Nani Padilla, todos acusados por tráfico de drogas. El juez ha convocado a las partes procesales para la audiencia inicial. Esta operación antidrogas en alta mar fue coordinada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. La dirigencia del transporte urbano e interurbano denuncia que la extorsión los tiene de rodillas. Este martes una unidad de la ruta Tegucigalpa-Choluteca de la empresa Mi Esperanza fue tiroteada por personas desconocidas. Asimismo, las unidades de la ruta de la capital Cerro Grande Universidad fue paralizada producto del cobro por este flagelo. La extorsión de los últimos 14 años nos viene poniendo de rodillas al sector a nivel nacional. Pero este 2022 los ha vestido más de luto. 39 operarios o colaboradores del sector han perdido la vida. A nivel nacional, 8 unidades han sido quemadas solo en lo que va de este 2022 y se incrementa. El llamado es hoy al gobierno de la República que ponga brazo fuerte. Calix explicó que el actual gobierno tiene un gran reto en controlar lo que otros gobiernos no pudieron hacer y darle tranquilidad al pueblo hondureño y esperanza al rubro del transporte para poder trabajar.
En alerta, transportistas por anuncio de modificaciones a ley de tránsito y medidas coercitivas para prevenir accidentes con muertes, lesionados que meten presión al sistema sanitario del país. Mientras, Apoyo Mutuo, la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, da la bienvenida a reformas puntuales a la ley de tránsito y otras iniciativas tendientes a prevenir fatalidades en carreteras y disminuir el número de víctimas mortales por esta causa. Los nuevos sistemas operativos que la Comisión Nacional de Seguridad Vial analiza para implementar en un futuro próximo para devolver la seguridad en carreteras ha puesto en alerta al sector transporte, que discute temas como la subida de multas para conductores infractores. No podemos también solo enfocarnos en una situación. Hay situaciones que son los suelos, las carreteras, las rotulaciones viales también que se han perdido. Recuerde que en otros lugares donde habían estaciones de buses ahora son puntos de taxi o puntos que ya no hay ni cómo parquearse. Todo hay que ver un sinnúmero, una variedad de situaciones que son las que hacen que usted tenga un accidente. La siniestralidad vial es resultado de haber desatendido el tema, dice la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, que teme que al pasar las reformas al Congreso Nacional se diga que las sanciones son muy altas. Las infracciones no son para la ciudadanía, son para los infractores. Entonces son ellos si andan bebiendo, si andan manejando a exceso de velocidad, desatendiendo todas las precauciones, estos tienen que ser sancionados con fuertes infracciones, no 600 lempiras como actualmente, porque eso es un chiste. Los conductores ven positivo el impulso a la nueva ley de tránsito, pero exigen atender las carreteras y la utilización adecuada de la escuela para certificar nuevos choferes en Honduras. Admiten que un buen porcentaje de ellos se comporta de manera irresponsable al volante. Se debe empezar por controlar aquellos conductores que están regulados. Estamos hablando de transporte público. Para el caso hemos visto que muchas mototaxis son manejadas por menores de edad. Las mototaxis, por ejemplo, invaden carreteras, que esto es prohibidísimo. Por citar un ejemplo, gracias a Dios no hemos tenido mayores incidentes con las mototaxis, pero es un ejemplo de que se debe controlar a estos irresponsables que están frente al volante. De su lado, la Comisión Nacional de Seguridad Vial prosigue el análisis de las reformas a la seguridad vial y la ley de tránsito, que socializará con el sector transporte y conductores particulares para preparar la puesta en vigencia de estas nuevas disposiciones. Más adelante, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, da positivo a la COVID-19. Pero antes, importantes informaciones deportivas. Con pie derecho debutó el martes la selección femenina de Honduras sub-21 de voleibol en la 19ª edición del Campeonato Centroamericano de este deporte, al vencer a su homóloga salvadoreña en tierra beliceñas. La selección de Honduras en esta categoría es la última campeona del torneo, que se realizó en el 2019 justamente en Honduras, antes de la pandemia. La representación hondureña, dirigida por los entrenadores Marvin Ulloa y Catherine Leiva, intentará continuar con su racha de triunfos los próximos días contra la selección de Guatemala y otras naciones. En el torneo participan 5 selecciones sub-21, Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Así que felicidades a esta selección sub-21 de voleibol hondureña. Isaías el Espartano Rivera es un joven progreseño luchador de las artes marciales mixtas de manera profesional y representará a Honduras este próximo 6 de agosto en Tapachula, México, peleando por el título de 125 libras que lo acercarán a la UFC. Este es el comienzo, ¿verdad?, de nuestra carrera profesional y pues esta es la catapulta que nos lleva a lo que es unas grandes ligas. Primero que todo, marcar un legado, ¿verdad? Primero ponemos las cosas en manos de Dios, ¿verdad?, que sabemos que sin Dios nada es posible y pues llegar a las mejores ligas del mundo, ser el primer hondureño en poner la bandera y ser el primer campeón mundial.
Por su parte, el entrenador del Espartano Rivera señaló que el mayor reto que han enfrentado es el poco apoyo a este deporte, por lo que pidió a los hondureños seguir a este atleta en redes sociales para lograr entrar en las grandes ligas y poner en alto el nombre de Honduras. En Facebook, Isaías el Espartano Rivera. En Instagram, Isaías Rivera Hernández. Y TikTok, Isaías el Espartano. A través de su cuenta de Twitter, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, reveló que dio positivo a la COVID-19. La diplomática norteamericana informó que está completamente vacunada, que no tiene síntomas de la enfermedad, no obstante, recomienda a la población protegerse e inocularse de inmediato. Y vacunarse hoy. Y es que mira, sí, en Renato, un 30% se han incrementado las hospitalizaciones por COVID. Así es. Y en la Universidad Autónoma, aquí en Tegucigalpa, en Ciudad Universitaria, está sucediendo lo mismo, un 30% de estudiantes con COVID. Por eso el doctor Marco Tulio Medina está sugiriendo que las clases presenciales sean en un 50% por este asunto de la COVID, es. De la que está enferma la embajadora estadounidense. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional ya tiene en sus manos el proyecto de la nueva ley de la Junta Nominadora para la selección de los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Partidos de oposición cuestionan que diputados del Libre contaminen el proceso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia al promover nombres de políticos afines. El juez Kevin Castel autoriza que la Corte del Distrito Sur de Nueva York mantenga clasificada la información sobre el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico. Expertos señalan que las constantes crisis que debilitan el Estado de Derecho son las responsables de posicionar a Honduras en el penúltimo lugar del continente y el último en la región centroamericana en el índice de desarrollo humano. La máxima casa de estudios revela que las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron en un 30% en todo el país.